Hola amigos, hoy les traigo una historia fascinante que ha inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos, la épica batalla entre David y Goliat. ¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a un desafío que parece imposible de superar? Todos tenemos nuestros propios Goliats en la vida, esos obstáculos que nos hacen dudar de nuestras capacidades. Pero esta historia nos enseña que, con fe, determinación y estrategia, podemos enfrentar cualquier gigante que se nos presente. Viajemos juntos al antiguo Israel, hace aproximadamente 3000 años. Los filisteos y los israelitas se encontraban en un constante conflicto por el territorio. En un valle de Israel, dos ejércitos se encontraban frente a frente. Los filisteos, temidos guerreros, contra los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Pero en medio de ese campo de batalla, un solo hombre sembraba terror, un gigante de casi 3 metros de altura, con una armadura impenetrable y una espada que brillaba como el sol. En medio de esta tensión, surge un guerrero filisteo llamado Goliat. Imaginen la escena. Goliat, cubierto de una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos, desafiaba diariamente al ejército israelita. Su sola presencia causaba terror entre las filas del rey Saúl. Durante 40 días ningún guerrero se atrevió a enfrentarlo. Goliat desafió a los israelitas gritando: «Elijan a un hombre que luche contra mí. Si vence seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos». Todos temblaban de miedo, hasta que apareció un joven pastor llamado David. David no era un soldado, no tenía espada ni armadura. Era el hijo menor de Isaí, encargado de cuidar las ovejas de su padre. Pero David tenía algo que los demás habían olvidado: una fe inquebrantable en el Dios de Israel. Muchos suelen pensar que David era solo un pastorcillo inexperto, pero la realidad es que ya había demostrado su valentía defendiendo sus rebaños de leones y osos. Cuando su padre lo envió al campamento a llevar comida a sus hermanos, David escuchó los insultos del gigante y con valentía preguntó: «¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?». Nadie podía creer lo que oía. Un muchacho, indignado, dispuesto a enfrentar lo que todos temían. Era hábil con la honda, un arma que requería precisión y fuerza considerable. Lo más impresionante de David no era su habilidad física, sino su inquebrantable fe. Mientras otros veían un gigante invencible, él veía una oportunidad para demostrar el poder de su fe. No se dejó intimidar por las burlas ni por la imponente presencia de Goliat. El rey Saúl, al escuchar la determinación de David, lo miró con sorpresa. ¿Cómo podía un pastor derrotar a un guerrero invencible? Pero David respondió con firmeza: «Dios me libró del león y del oso cuando atacaban mis ovejas, y él me librará de este filisteo». Convencido, Saúl le ofreció su armadura. Pero al ponérsela, David apenas podía moverse. Entonces dijo: «No puedo luchar con esto, no estoy acostumbrado». David eligió su propia arma, una simple honda. Caminó al río. Escogió cinco. ¿Saben qué hace esta historia tan relevante para nosotros hoy? No se trata solo de una batalla física, sino de cómo enfrentamos nuestros miedos y desafíos. David no venció a Goliat por casualidad. Fue estratégico. Rechazó la pesada armadura que le ofrecieron porque sabía que su fuerza estaba en su agilidad y precisión. Con 5 piedras lisas del arroyo y su honda, David se enfrentó al gigante. Con piedras lisas y con paso firme, avanzó hacia el gigante. Goliat lo miró con desprecio. «¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con palos?», rugió el gigante. Pero David respondió con una voz que retumbó más que el grito del filisteo: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Hoy entregaré tu carne a las aves del cielo,
El campo de batalla quedó en silencio. Todos observaban cómo el joven corría hacia el gigante. David tomó una piedra, la puso en su honda, giró con fuerza y ¡la lanzó! Su primera piedra dio en el blanco, impactando la frente de Goliat. La piedra voló por el aire y golpeó justo en la frente de Goliat. El gigante titubeó, cayó de rodillas y se desplomó de cara contra el suelo. Goliat había sido derrotado con una sola piedra. El ejército israelita, que antes temblaba, corrió con un grito de guerra. Los filisteos, al ver a su campeón caído, huyeron aterrorizados. David tomó la espada del propio Goliat, le cortó la cabeza y la levantó como trofeo. No era la fuerza humana, ni la habilidad de un guerrero lo que había vencido ese día. Era el poder de Dios actuando a través de un corazón que confiaba plenamente en Él. La victoria fue rápida y decisiva, demostrando que no siempre el más grande o el más fuerte es quien gana la batalla. La victoria fue rápida y decisiva, demostrando que no siempre el más grande o el más fuerte es quien gana la batalla. Esta historia nos enseña lecciones invaluables. Primero, que nuestras limitaciones aparentes no definen nuestro potencial. Segundo, que la preparación y la estrategia son tan importantes como la fe. Y tercero, que cada uno de nosotros tiene las herramientas necesarias para enfrentar sus propios gigantes. Cuando enfrentamos desafíos en nuestra vida diaria, ya sea en el trabajo, en los estudios o en relaciones personales, podemos recordar a David. Él no se dejó paralizar por el miedo ni se comparó con otros. Se mantuvo fiel a sus habilidades y confió en su preparación. El contexto histórico de esta batalla es fascinante. Los filisteos eran conocidos por su superioridad tecnológica en la metalurgia, lo que les daba ventaja en las armas. Sin embargo, David demostró que la innovación y la estrategia pueden superar cualquier ventaja tecnológica. ¿Cuáles son los gigantes que enfrentas hoy? Tal vez sea el miedo al fracaso, una meta que parece inalcanzable, o un obstáculo que te hace sentir pequeño. La historia de David nos recuerda que podemos enfrentar estos desafíos con valor y determinación. La victoria de David transformó no solo su vida, sino la historia de su pueblo. De pastor pasó a ser guerrero y eventualmente se convirtió en el rey más grande de Israel. Su historia nos muestra que cuando enfrentamos nuestros miedos con fe y preparación, podemos alcanzar logros que parecían imposibles. Amigos, les invito a reflexionar sobre esta historia. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser como David, valiente, estratégico y lleno de fe. No importa qué tan grande parezca nuestro Goliat, con la actitud correcta y la preparación adecuada, podemos alcanzar la victoria. David no confió en su fuerza, ni en armas, ni en estrategias humanas. Confió en Dios, y cuando confías en Él, incluso con lo más pequeño, una piedra y una honda, puedes derribar lo que parecía invencible. Así que la próxima vez que te enfrentes a un gigante en tu vida, recuerda, no peleas solo. Dios está contigo, y con Él siempre tendrás la victoria. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido que nos ayuda a crecer y ser mejores cada día. Comparte en los comentarios cuál es tu Goliat y cómo planeas enfrentarlo. Recuerda, la verdadera batalla comienza en nuestra mente y juntos podemos inspirarnos para ser más valientes. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre una de las historias más inspiradoras de todos los tiempos.